Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy, 10 de las obras más grandes de la literatura universal. Este video es un complemento de nuestro primer listado. Aquí arriba dejamos el enlace para que lo puedan ver. Estas obras son verdaderas cumbres en la literatura, joyas que se lograron en momentos mágicos y fantásticos que sus autores vivieron. La literatura y el arte son el reflejo de los seres, y cada una de las páginas de estas obras representan las luces y las sombras que vivieron los autores al momento de escribirlas. Ahora vamos a conocer 10 de las grandes obras de la literatura universal. Número 10. El Gran Gatsby. Scott Fitzgerald quiso retratar el desenfreno, el exceso, el frenesí de la vida millonaria en Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. Pero al parecer, terminó armando un documental basado en las memorias que su esposa Zelda escribió en su diario. Ella, una millonaria de nacimiento, frecuentaba las disparatadas fiestas que se realizaban cada semana dentro de su círculo más íntimo. Fiestas llenas de licor, de jazz, de vestidos cada vez más cortos y descarados y de excesos que las convertían en el ambiente perfecto para los dramas y las tragedias románticas. Y como no podía ser de otra forma, Scott Fitzgerald, que no era tan rico como su esposa, tomó estas experiencias y las mezcló con su talento como narrador, creando una de las obras norteamericanas más importantes de la historia. Plagada de amores, amantes, deseos, amistades y rivales, El Gran Gatsby describe con destreza el inicio de un concepto que cambió el mundo, el sueño americano. Aquella extraña distopía que muchos añoran con la ilusión de que la suerte cambie y de repente la pesadilla se convierta en cuento de hadas. Gatsby, ese hombre menospreciado y achicado por otros, decide convertirse en el anfitrión del desenfreno y del desgaste. Todo con el propio anhelo de recuperar el amor de aquella rica y linda mujercita que se debate entre sus propias ensoñaciones y sus deseos de no arruinar los pliegues de sus trajes. Nick, al igual que Fitzgerald, serán los encargados de narrarnos su tragedia al tiempo que nos cuentan esa lúbrica vida llena de excentricidades que solo se puede criticar cuando uno también puede disfrutarla un poco. Número 9. La Odisea. La Odisea de Homero fue escrita en el siglo VIII a.C. Se considera un poema épico, aunque en realidad hay que aceptar que en los tiempos en los que se escribió no existían todas las etiquetas que hoy en día complican más que favorecen a los autores. La verdad es que su forma no interesa tanto como su contenido histórico. La Odisea de Homero, junto con la Ilíada, son dos de las piezas literarias más antiguas y estimadas de la humanidad. Su presentación de las creencias morales, espirituales y filosóficas hacen de estos textos la mejor herramienta que tenemos para entender los motivos de nuestra existencia. La ambición, la traición, la astucia, la sed de aventuras y la imposibilidad de descifrar todos los códigos naturales hacen que la Odisea sea tan aceptada hoy como lo fue en su momento. El duro viaje que Ulises debe recorrer para volver a encontrar el camino a Ítaca y de paso reencontrarse con su esposa Penélope es la base de esta historia cargada de aventuras, hazañas, deseos y pruebas de dioses que gozaban más con el sufrimiento de sus creados que con la felicidad de estos. Penélope mira hacia el mar, esperando a Ulises, mientras desflora pétalo a pétalo a los pretendientes que quieren poseerla y por supuesto, esperando que en el momento más oportuno aparezca Ulises y la tragedia por fin haya terminado. Número 8. Cumbres borrascosas. La novela se publicó en 1847 con el nombre de Cumbres borrascosas, pero escrita por un joven desconocido llamado Ellis Bell. La única forma de que una mujer de la época podía publicar un libro. Solo cuando el libro tuvo éxito se desveló la verdadera identidad de la autora, pero al igual que ahora, el hecho de saber que una mujer escribió la novela solo sirvió de contrapeso para su éxito. La misma historia ocurrió con sus dos hermanas escritoras, Charlotte y Anna, que tuvieron que ocultar su talento bajo nombres falsos para poder ver triunfar sus obras. Prácticamente de eso se trata Cumbres borrascosas.
el difícil camino de unos seres condenados al atropello y que el único camino que les queda es la venganza y el crimen por el crimen. Un testamento de falsas apariencias, ilusiones, frustraciones, desolaciones y soledades. La novela pasa por romántica, incluso hoy en día se etiqueta de una forma superficial, pero en realidad es una narración fuerte, intolerante, agresiva y abusiva, que muestra la crueldad de una sociedad hipócrita que habla de cortesías en medio de las humillaciones y habla de banquetes en medio de los hambrientos. Heathcliff, Catherine, Edgar, Hindley, Isabel o Frances son solo los retratos de los personajes que rodearon a la autora y aunque en algún momento la alabaron, en otros solo la señalaron por el hecho de ser mujer y de querer dar su punto de vista sobre su propia desolada existencia. Número 7. 1984. El Ministerio de la Verdad es donde todo es solo mentiras. George Orwell escribió esta novela publicada en 1949 sin saber que estaba escribiendo el diario que viviríamos 70 años después. Una sociedad libre, democrática y civilizada, en donde gobierna el partido único y en donde el criterio del individuo ha desaparecido para darle paso al maquinismo, no solo de los instrumentos, sino también de los pensamientos, sentimientos y todo lo relacionado con la personalidad. Winston Smith, comunicador encargado de reescribir la historia que todos consumirán después, se da cuenta que su trabajo se basa en mentiras, discursos, tesis y teorías que se ha inventado el propio gobierno para manipular sin rivales y contemplar a las masas para que no crean más allá de lo que ellos quieren. Todo aquel que se oponga a este pensamiento o que opine de forma diferente será perseguido, encerrado, manipulado y sentenciado a seguir viviendo bajo las instrucciones que ellos ordenan. Si alguna persona se atreve a levantar la voz, la mano o algún otro miembro no permitido, el gobierno omnipresente se hará cargo de silenciar la protesta incómoda o la opinión inadecuada. 1984 debería llamarse 2023, o 24, o 25, o cualquier año de aquí en adelante, porque nos encontramos transitando el camino manipulador que esta novela predijo. Que nadie piense lo contrario, que nadie opine lo contrario, que nadie se atreva a estar por fuera de las redes y que nadie se olvide de darle me gusta a su propia esclavitud. Número 6. Las flores del mal. La obra de Charles Baudelaire sufrió una terrible censura que duró casi 100 años. Al leerla hoy, uno se pregunta si el castigo no fue excesivo con el autor. Parecen versos reales e inocentes, pero solo es así para nuestros propios ojos. La obra de Baudelaire estuvo cargada de rebeldía, de tristeza, de reflexión inadecuada y sobre todo de certezas y desesperanzas. El poeta siempre actuó en contra de las conductas y no tuvo miedo a declararse un opositor de la alegría, de las cortesías y de los modales que moldeaban un país convulso. Desde su mirada crítica, fatalista y más que realista, transitamos verso a verso por un paisaje lleno de lamentos, desde aquella madre que se lamenta al haber parido a un ser despreciable, hasta aquel borracho que lo único que desea es que una carreta llena de piedras aplaste su cabeza. El jardín del poeta no resultó un terreno fértil para el color, el amor o la paz. Al contrario, su terreno se alimentó del veneno que consumió cada tallo hasta hacer florecer estos poemas trágicos y agobiados. El pecado en cada flor, en cada poema, es ser sincero, es ser fatal, es estar cargado de una negatividad que enamora al tiempo que destruye. Por desgracia, y no nos cabe la menor duda, la censurada obra de Baudelaire hoy sería igualmente censurada. Transitamos una educación edulcorante que niega y reniega de las dificultades y los defectos. Una sociedad ahogada en dulzuras y cantos de comprensión y tolerancia, en donde estas flores provocarían una revolución más que un bien. Las flores del mal, entonces, por siempre serán un cultivo maldito. Número 5. El paraíso perdido. El pecado original analizado y expuesto en pequeños versos. Eso es el paraíso perdido.
El poema de John Milton tiene más de 10.560 versos dedicados a la investigación, los motivos, las causas y las consecuencias de nuestra terrible condena. Si hoy nos vemos obligados a trabajar para comer, a usar ropa en cantidades y arrepentirnos del sexo, fue porque Adán y Eva metieron la pata. Pero curiosamente, el poema no tiene su centro en este episodio. La trama central del texto nos habla de ambición, de traición, de lucha de poderes y del estado primitivo de esos sentimientos necesarios para poder evolucionar. El mal es parte de nuestros instintos y debate cada instante con el bien en un escenario en donde solo la conciencia individual resuelve cuál fue el pecado y quién fue el pecador. El reclamo casi justo de Satanás por tener crédito en la obra divina y la indiferencia que Dios hace sobre sus quejas provoca la primera revuelta sindicalista de la historia. Los ángeles decepcionados de la poca recompensa luchan contra los fieles, ambos grupos debatiendo en el poder de la razón, y ambos, como ahora, con excusas suficientes para mirar hacia otro lado e ignorar a los demás. Así, los ángeles caídos, desterrados y castigados por su sublevación, toman venganza y apuntan sus fuerzas contra el ser más consentido por Dios, el hombre, aquel frágil ser tan interesante como vulnerable, capaz de adueñarse del cielo y de la tierra, pero que está dispuesto a mandarlo todo al infierno por un par de curvas lujuriosas. Una obra excelente y tan interesante como actual y justa. Número 4. En busca del tiempo perdido. Buscar el tiempo perdido sería como volverlo a perder. Sin embargo, Marcel Proust logró rescatar no solo el tiempo que consideraba perdido, sino también parte de la nobleza que la literatura había perdido con ese tiempo. La obra del francés, publicada en parte desde el año 1913 hasta el 1927, es la vida misma. El tiempo al que se refiere Proust es el recuento de todos esos momentos fugaces y melancólicos que no cuentan más que para la persona que los vivió. Leer En busca del tiempo perdido es leerse a uno mismo y encontrarse por ahí, en algún párrafo o frase, con sentimientos que son propios. Y es que la obra no habla de conflictos, conspiraciones o crueldades. Habla de sentimientos, sensaciones, inquietudes de conciencia y pequeñas alegrías que llenan el alma de felicidad. Una obra que, aunque en un principio fue despreciada, con el paso del tiempo comenzó a considerarse como única. Su lenguaje detallado, fluido y sincero nos transporta a la escena como si se tratara de una fotografía. Proust logró con la extensión de su obra arroparnos al punto de convertir en tesoros sus pequeñas nimiedades. El tiempo perdido ahora valía la pena encontrarlo, con el único objetivo de rescatarlo y disfrutarlo para que esta vez no sintamos que ha sido todo en vano. Una obra de primera importancia, cuyo único desafío es su tremenda extensión. Pero, si se toma el desafío, encontraremos que no solamente es tiempo perdido, sino el valor de la vida misma, lo que se encuentra en cada una de sus palabras. Grandes obras, cada una logró conquistar un espacio en la historia de la humanidad. Sabemos que quedan todavía muchas más por pregonar. Nos gustaría que dejaran en los comentarios qué otras obras consideran que se quedaron por fuera. Debemos agrandar esta lista. Tomamos en cuenta sus comentarios y estamos seguros que todavía nos quedan muchas más obras por nombrar. Ahora vamos con las 3 últimas obras de este listado. Número 3. Madame Bovary. La ilusión y la fantasía como causas de la tragedia. Gustave Flaubert se propuso dedicar el tiempo necesario a un relato que estuviera bien escrito y que fuera interesante. Cada página de su diario por esas épocas mostraba la casi imposibilidad de su empresa. Escribía un párrafo y borraba 2. Sin embargo, al final nos entregó una de las mejores obras de la literatura. Madame Bovary, Emma, es ese ser envuelto entre las ensoñaciones de Don Quijote, la fragilidad de una novela romántica y el delirio de los tentados antes de caer en el vicio.
Flaubert se esmeró en encontrar palabra a palabra las formas adecuadas que describieran los deseos de Emma, al igual que el dolor por las traiciones y el peso de sus frustraciones. Ella, sencilla, joven, lozana, cae en una posición de eterna comodidad que la hacen sentirse prisionera y atrapada. El mundo a su alrededor le ofrece mejores posibilidades que las que tiene, y ella, tan inocente como irresponsable, se lanza a conquistar el halago sin medir las consecuencias. Mientras tanto, los hombres de su vida, su padre, León, Rodolphe, el aprovechado Leroux y sobre todo Charles, su fiel y comprometido esposo, son testigos de la decadencia provocada por los delirios y las ideas equivocadas de un mejor vivir. Al final nos damos cuenta que Madame Bovary solo logra ser libre en sus maquinaciones y pensamientos, porque la vida hipócrita que la rodea apenas si le da para un señalamiento y un desprecio que solo cabe entre civilizados. Número 2. La metamorfosis. Gregorio Samsa amanece convertido en un insecto. La vida cotidiana, simple y despreocupada, se acaba de repente y tanto él como su familia deben lidiar con esta nueva realidad. Al igual que en el proceso, Gregorio Samsa es víctima de factores externos que no entiende ni merece, pero que le pasan y debe enfrentar su nueva realidad con calma mientras ve cómo todo a su alrededor se derrumba y cae precisamente sobre él. La trampa del destino de nuevo está expuesta en esta obra. No hay que hacer otra cosa más que imaginarse a Kafka, debatido entre sus tareas rutinarias y el deseo de escribir, acorralado y cuestionado por todos y por todo, sintiéndose como un pequeño bicho en medio de una sociedad que lo persigue y lo busca para quitarle la poca sabiduría que le pertenece. El propio Kafka sufría a través de sus enfermedades la exclusión social, que lo hacía sentirse como ese extraño insecto en el que se convirtió Gregorio Samsa. La fragilidad del disminuido, del maltratado, del señalado, ese es el punto de partida de una de las obras cumbres de la literatura universal. La timidez de los pasos que amenazan con despertar a los visitantes, la búsqueda desesperada de respuestas sin solución, la solidaridad aparente de quienes nos rodean, el agudo chirrido de las puertas que nos delatan, la necesidad de tener un bienestar impuesto y calculado. De todo eso habla esta pequeña obra maestra de Franz Kafka, un autor que luchaba entre su enorme talento y la fragilidad de su cuerpo agonizante. Número 1. Los Miserables. La más popular novela de Víctor Hugo es también la más realista, la más dura, la más desgarradora y la más revolucionaria. Los Miserables no solo se refiere a los protagonistas de la obra y sus trágicos destinos, sino que sobre todo se refiere al rudo camino que atravesaba Francia en ese momento y las consecuencias brutales para aquellos que, de uno u otro bando, acarrearía ese conflicto. Cada personaje de la obra representa un grupo de la sociedad francesa que en ese momento vivía uno de los episodios más convulsos, trágicos, desafiantes y enredados de toda la historia. Entre la monarquía, la rebeldía, la anarquía y la guillotina, las ideas afloraban buscando su espacio y su justificación. Solo había una cosa cierta: mientras las ideas volaban y las cabezas caían, la realidad del pueblo empeoraba. Jean Valjean es ese sujeto que deambula de aquí para allá, dando tumbos entre la honradez y el delito, siendo tan pecador como víctima y tan agresivo como protector, lo mismo que el pueblo efervescente hacía en ese momento. El amor casi imposible como única esperanza para calmar los ánimos, el perdón como único sosiego de almas atormentadas, y la búsqueda de una puerta de salida por donde se pudiera escapar a la barbarie y a la injusticia. Una de las obras cumbres de la literatura, en especial por el compromiso de Víctor Hugo con la verdad de una época en la que todos tenían razón y estaban equivocados al mismo tiempo. Al final, solo la muerte puede traer la paz tan soñada en cuerpos que nunca pudieron descansar y ni siquiera ser dueños del aire turbio que respiraban.
La literatura ha logrado captar la realidad de nuestra humanidad. Por desgracia, la mayor parte de estas obras son fatalistas y tristes, mostrando la realidad más dura y oscura que les ha tocado vivir a muchos. De eso se trata el oficio del artista, de plasmar a su manera y con su talento la realidad y la energía del mundo que tiene en su cabeza. Puntos de vista inquietantes y complejos, y muchas advertencias para que no cometamos los mismos errores que ellos vieron en su momento. Gracias por ver el video, por darle me gusta, por suscribirse, por compartir, por comentar, por aportarnos los títulos que nos quedan por fuera, y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase. Suscríbase.